Autónoma de México. Actualmente estudia la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Ha tenido distintos cargos en la administración pública, habiendo sido subdirector y director, asesor de la Presidencia Municipal de Los Reyes La Paz, 2 veces asesor en la Comisión de Gobierno de la primera legislatura y en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la quinta legislatura de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Abogado postulante, ha participado en distintos procesos electorales como responsable jurídico y es autor del libro La Reforma Política de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. ¿Sí? Adelante. Voy a ser muy breve. Pues primero una felicitación a nuestro autor, a José Rodolfo Ávila Ayala, por este libro importante que se llama La Reforma Política de la Ciudad de México. El libro lo que plantea, y como lo expuso hace un momento el autor, es por qué esta entidad federativa llamada Distrito Federal de Ciudad de México pues tiene limitadas competencias jurídicas. Él lo explicaba muy bien, ¿no? Es una entidad donde pues, las autoridades federales, el presidente de la República, el Congreso de la Unión, tienen atribuciones sobre los habitantes, sobre el territorio del Distrito Federal, lo que no ocurre con otros estados de la República. En su libro, por ejemplo, explica que el Distrito Federal no tiene Congreso local, se llama Asamblea Legislativa, que es una especie o una suerte de Congreso local, pero con atribuciones muy limitadas. Si nosotros comparamos las competencias jurídicas del Congreso local, por ejemplo, del estado de Guanajuato, pero es Porfirio, ¿no? Sus orígenes están en Guanajuato, o de cualquier estado de la República, con las competencias del Congreso de la Asamblea Legislativa, nos daremos cuenta que esta Asamblea Legislativa tiene competencias limitadas. Para que vean el nivel de reducción institucional en el que se encuentra el Distrito Federal, que la propia Constitución, en el artículo 122, cuando habla de las instancias de autoridad del Distrito Federal, no habla de poderes, no dice el Poder Judicial del Distrito Federal, el Poder Ejecutivo del Distrito Federal o el Poder Legislativo del Distrito Federal, habla de órganos, es decir, ni siquiera las instancias de autoridad de esta ciudad, gramaticalmente la Constitución les denomina poderes, ¿no? Entonces, no tiene Congreso local, no tiene Constitución, el Distrito Federal, cuando existe una reforma a la Constitución, no participa en el proceso constituyente, el jefe de gobierno puede ser removido, como se explicó aquí, por el Senado, no vota, y lo mencioné, las iniciativas de reforma a la Constitución, el presidente de la República tiene facultades de nombramiento o interviene en el nombramiento de servidores públicos importantes del Distrito Federal, como en el caso del procurador, del secretario de Seguridad Pública, del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los representantes del Congreso de la Unión de los demás estados legislan el régimen jurídico del Distrito Federal, porque cuando hay un cambio jurídico a la 122, pues tienen que votar las legislaturas de los estados. Entonces, un chiapaneco, un diputado de Tabasco, un diputado de Yucatán, participa en el proceso legislativo del Distrito Federal cuando se aprueban reformas al régimen jurídico del Distrito Federal que son de carácter constitucional. Entonces, nos encontramos, como explica el libro muy bien, en una situación de disminución institucional. No somos un Estado de la República, tenemos atribuciones inferiores, los órganos de poder, a los de otros estados de la República. Eso está muy claro en el libro. Pero a partir del libro, yo felicito mucho al autor, como lo he mencionado, pues todos ustedes saben, los que están aquí en este auditorio, que hay un proceso de reforma política en curso del Distrito Federal, ¿no? La Cámara de Diputados ya votó un dictamen de reforma constitucional para modificar, entre otros, varios artículos de la Constitución, pero el más importante, el 122, para que el Distrito Federal tenga un régimen jurídico más o menos como lo propone el autor en su libro. Eso lo aprobó la Cámara de Diputados, está
está pendiente de aprobación en el Senado de la República, ese dictamen, y tendrá, una vez que sea aprobado por las 2/3 partes de ambas cámaras, tendrá que pasar a las legislaturas locales, y si el 50% más uno de las legislaturas locales aprueban esa reforma a la Constitución, entonces el Distrito Federal tendrá un régimen jurídico distinto. En eso estamos. ¿Qué es lo que me preocupa? Y aquí lo voy a hablar pues muy sinceramente delante de ustedes, de ese proceso, de ese dictamen que aprobó la Cámara de Diputados. Lo que me preocupa es la escasa intervención de los ciudadanos en el constituyente del Distrito Federal. Según el dictamen aprobado en diputados que pasó al Senado, el jefe de gobierno elaborará la propuesta. Vamos a ver por qué ya la cambiaron. Elabora, en una redacción que yo vi, tal vez la hayan cambiado, pero una redacción que yo vi, elabora la propuesta de constitución y entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que pasará a ser en ese proceso, en esa etapa constituyente, aprueba la propuesta pudiendo hacer modificaciones, adiciones a la propuesta del jefe de gobierno. Pero la propuesta no dice nada, y esto creo Porfirio nos lo explicará porque él ha participado, tiene más información que yo, pero en esa propuesta no participan los ciudadanos. Para mí, para muchos habitantes del Distrito Federal, aunque yo no soy nativo del DF, pero tengo pues 30 años, el lugar donde más he vivido en mi vida ha sido en el Distrito Federal, nos parece muy importante que los ciudadanos intervengamos en ese proceso constituyente, ya sea a través de un referéndum, una vez que la Constitución del Distrito Federal esté aprobada, un referéndum posterior, o que se establezcan muchos mecanismos de consulta a los ciudadanos, porque la clave no solamente es tener muchas atribuciones jurídicas o tener atribuciones jurídicas como el resto de las entidades federativas. Eso desde luego es muy importante y hay que luchar por ello. La clave es, para mí, es que tengamos una constitución realmente democrática, en donde, como dije, participen los ciudadanos en ese proceso constituyente a través de figuras como el referéndum u otras figuras de participación ciudadana, pero también para que el modelo de constitución que se vaya a aprobar para el Distrito Federal sea un modelo de constitución ejemplo para el resto del país. Que esta constitución del DF sea la más avanzada de México, aún más avanzada que la general de la República. Que sea una constitución, por ejemplo, donde los derechos económicos, sociales y culturales no se satisfagan solamente a través de programas sociales, porque como sabemos todos nosotros, eso genera y produce clientelismo y corporativismo político, sino que los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes del Distrito Federal puedan ser exigibles ante los tribunales, puedan ser justiciables, que existan mecanismos jurídicos para hacer valer y garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales. Una constitución, por ejemplo, en donde existan amplios mecanismos de democracia participativa. Vean, por ejemplo, el ridículo que existe a nivel de Constitución General de la República. En 2012 se modificó la Constitución General de la República y se establecieron 3 mecanismos de participación ciudadana, todos ellos muy limitados. El mecanismo de consulta ciudadana, en donde se requiere, para que sea promovida por los ciudadanos, la participación del 2% del listado nominal de electores del país, es decir, casi 1.600.000 ciudadanos para promover una consulta. Esto es un requisito excesivo. Para formar un partido político, las leyes electorales exigen el 0.26, es decir, que 220.000 ciudadanos digan sí queremos un nuevo partido. Pues para una consulta se requiere 7 veces el número de ciudadanos, 7 veces, o sea, es como si constituyéramos 7 partidos políticos simplemente para promover una consulta ciudadana. El otro mecanismo de participación ciudadana, la iniciativa legislativa ciudadana. Se necesita reunir el 0.13% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Eso es alrededor de 100.000 ciudadanos, simplemente para proponer una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión. Eso no significa que el Congreso de la Unión la dictamine a favor, ¿no? Pueden archivarla, pueden enviarla a la congeladora, no hay obligación
de dictaminarla, mucho menos de aprobarla en el sentido que propongan los ciudadanos. Y la otra figura es la de las candidaturas ciudadanas, que vamos a ver cómo queda, que no creo que se promuevan y se amplíen y se faciliten en las leyes electorales de este país. Entonces, esos mecanismos de participación ciudadana son ridículos. En el Distrito Federal necesitamos mecanismos de participación ciudadana pues, abiertos a los ciudadanos, que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos. Por ejemplo, mecanismos como la revocación de mandato o el referéndum para las decisiones más importantes de la Ciudad de México. Entonces, esta constitución que se apruebe en el Distrito Federal no puede ser una constitución cualquiera. Tiene que ser la constitución ejemplo de la democracia, de la protección de los derechos humanos. O voy a la democratización de las instituciones. En el país ese es el problema. Tenemos autodefensa y muchos problemas en el país porque las instituciones no le dicen nada a los ciudadanos. Los ciudadanos no creemos en las instituciones. Los ciudadanos no creemos en esta Asamblea Legislativa, no creemos en la Cámara de Diputados, no creemos en la Cámara de Senadores ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque las instituciones no están diseñadas democráticamente. Voy a poner dos simples ejemplos que existen en el Distrito Federal y que existen en todo el país. Por ejemplo, los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué son? Yo formé parte de uno de ellos. ¿Qué son los órganos constitucionales autónomos? Pues son sus titulares, representantes de las cuotas de los partidos, que son los que administran y coordinan las acciones de esos órganos autónomos. Vean el Instituto Electoral del DF, vean el Tribunal Electoral del Distrito Federal, cualquier órgano llamado constitucional autónomo no es otra cosa más que el acuerdo entre cuotas de los partidos dominantes en el Distrito Federal, y este esquema se reproduce en todos los estados de la República y desde luego existe también a nivel federal. Otro ejemplo, yo aquí en el Distrito Federal pues solamente he tenido una función. Yo fui miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Uno de los órganos del Distrito Federal más corruptos, menos transparentes, más opacos, peores del Distrito Federal, es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque existe un consejo que se llama Consejo de la Judicatura. ¿Y quién es el presidente del consejo? El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, es juez y parte. Porfirio me dice, a nivel federal pasa lo mismo. A nivel federal pasa exactamente lo mismo y pasa exactamente en todos los estados de la República. Ese tipo de instituciones hay que cambiarlas. También hay que cambiar a esta Asamblea Legislativa, que será Congreso local. Tendrá que ser un órgano legislativo o un poder legislativo democrático, transparente, que rinda cuentas, que no esté continuamente en los escándalos, en los medios de comunicación. Y lo mismo sobre el gobierno del Distrito Federal, lo que se llama ahora el jefe de gobierno, y la actitud o el comportamiento, la conducta o las atribuciones que se ejercen en las llamadas ahora delegaciones, que tendrán otro nombre con la reforma constitucional. Entonces, qué bueno que estamos discutiendo este tema de la Constitución para el Distrito Federal. Qué bueno que tengamos, termino, una Constitución nueva y que tenga el Distrito Federal atribuciones semejantes a las entidades federativas. Pero esta reforma no debe estar orientada para beneficiar a la clase política. Esta reforma constitucional debe estar orientada para beneficiar en primer lugar a los ciudadanos, para incrementar sus derechos fundamentales, para profundizar en la democracia del Distrito Federal y para tener instituciones modélicas en el Distrito Federal que sean ejemplo para el resto del país. Entonces, espero que la futura constitución del Distrito Federal no sea una constitución para que, por ejemplo, el PRD o el que sea partido dominante, no tengo nada contra el PRD, pero el partido dominante pues no sea para beneficiar al PRD y mantener el statu quo que hoy existe en esta ciudad, sino que tengamos una constitución que realmente responda a las expectativas de millones de ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Checa
checar el audio, ¿se está escuchando atrás? Sí. Muy bien. Yo hace unos meses, no muchos, conocí a don José Rodolfo Ávila. Me llamó la atención el tema de su investigación, porque el tema que aquí se aborda, el de los derechos políticos de la ciudad capital, no ha sido objeto de muchos estudios, ni menos. Hay algunas crónicas políticas como La larga marcha por la autonomía de la ciudad, del amigo Alejandro Encina. Hay un libro reciente que presenté el año pasado del Colegio de México, que se llama La historia política de la Ciudad de México, y que tiene muchos elementos valiosos. Pero si vemos la nómina, el listado de tesis profesionales, es un tema fundamental, porque es un tema que tiene que ver con el conjunto de relaciones políticas de un país. Yo no me voy a extender a la historia ni al derecho comparado, pero voy a decir que según su historia, cada país puso la capital donde quiso. En Europa es obvio que la formación del Estado-Nación partió de una hegemonía, de una ciudad, de un condado. París dominó al resto. Londres, los ingleses dominaron los escoceses, los irlandeses, los galeses. Ahí está muy bien contado, nada menos que entonces, aquí tenemos el añadido de un país colonial, varias veces colonial. Mesoamérica estuvo subyugada por los aztecas, que era una forma de colonialismo en aquella época, aunque la dominación se ejercía de modo distinto. Entonces, esta era la fortaleza, ¿sí?, del poder hegemónico, y a nadie se le podía ocurrir que el Tlatoani se fuera a gobernar, ni siquiera a Teotihuacán, en la tierra de los olmecas. Cuando llegan los españoles, establecen su poder de reinar. La caída de las civilizaciones indígenas se da en Tenochtitlan. Aquí se da. Y aquí ponen unas piedras sobre otras. No es ni siquiera el caso del Perú, porque podían haber escogido otras. Hay que entender que Tenochtitlan fue, en el siglo XIV, una de las 3 ciudades más pobladas del planeta. Algunos estudiosos dicen que probablemente fuera. Entonces era una gran ciudad, incomparablemente más grande y más fuerte que cualquiera que había en este mundo. Es un hecho. Claro, la corona española establece. Pero hay un dato que no se da en las ciudades europeas. Aquellos condados, aquellas ciudades que fueron elegidas como capitales, tenían derechos previos, los ciudadanos. Aquí, bueno, se estudiaron varias demarcaciones territoriales entre los dictados, pero no llegaban a ser la autoridad religiosa, ceremonial, militar, política, estaba ahí. Entonces, y voy a ser breve,
porque el problema es muy antiguo. A los mexicanos que consumaron la independencia, pues no se les ocurrió otra cosa, ¿sí? Que siguiera aquí la capital de la Nueva España se convertía primero en capital del mundo, luego capital de la República. No le pensaron mucho, porque aquí estaba como hoy, o en mayor proporción que hoy, las fuentes de riqueza, la organización social, las élites, porque había habido, antes de la Constitución de Cádiz sobre todo, un gran centralismo, control desde la capital de las autoridades. Pero tomaron como modelo la Constitución de los Estados Unidos. No porque no supieran que esta era una realidad distinta, sino porque no conocían, decidieron ser federales y no sabían cómo se comía eso. El régimen español podíamos haber preguntado, pero no, pues ahí estaba, pescaron una mala copia de la Constitución norteamericana que había publicado en el Librero de Puebla. Entonces, un distrito federal. ¿Qué es un distrito federal? Es una demarcación creada por todas las demás entidades que pertenecen a la comunidad. Y ahí empieza la gran contradicción entre la Ciudad de México, Ciudad de los Palacios, etcétera, que produce casi la mitad del Producto Nacional, y un distrito federal que es potestad mandar sobre ella de los gobiernos federales. Es una mala réplica. Washington no existía. Washington fue creada para ser capital. ¿Dónde tomó posición el primer presidente de los Estados Unidos? Aquí no había dudas, tenía que ser eso, todo va a ser eso. En Nueva York, en la calle de Wall Street, parece una palabra, donde está hoy la alcaldía de Nueva York, donde se hizo el Congreso de Filadelfia, hasta que encontraron un lugar exactamente limítrofe entre el norte de los Estados Unidos, que tendría la industrialización, y el sur que es esclavismo. Ahí está, saliendo de Washington por el norte, ya está la civilización norteña, saliendo por el sur, están las grandes plantaciones. Esto no cabe la duda. Escogieron un lugar, como escogieron en Brasil. Entonces, nosotros hemos vivido, y no me voy a extender en la historia, una gran contradicción que yo llamo la estructura dicotómica de la ciudad. Por una parte, es el principal centro, entonces sigue siendo, si no mañana está la Basílica todavía, ni en eso hemos perdido la economía. Militar, político, cultural, donde se concentra todo. Eso beneficia a los habitantes, pero al mismo tiempo no tienen derechos. Fue una extensión del gobierno federal, un distrito de la federación, que ya no los trae la federación. Ahora, una solución era cambiar la capital a otro lado. Este fue un pensamiento de los liberales, y la prueba es que está en la eventualidad de que se vaya a otro lado, caso en el cual esto se llamaría civilización en la del Estado. Juárez pensaba que se
sería en San Luis Potosí, porque de ahí para el norte había menos del 5% de la población del país. Por eso nos resultaron también en los Entonces, correr la civilización hacia el norte, como Brasil, que era un país eminentemente costero y lo sigue siendo, corrió la civilización hacia el centro este, creando entonces hubo el pensamiento de que se podía cambiar a otro lado. Ignacio Ramírez en el Levante, Francisco Sá en el 57, pelearon por la plena autonomía de los habitantes de esta ciudad, aunque se fueran los poderes a otra parte. Subsistieron los municipios, pero no subsistió la alcaldía de la Ciudad de México, que era la clara, la del Primo de Verdad, reclamó la soberanía para las alcaldías, sustituyó Milpalta, Xochimilco, etcétera, etcétera, etcétera. El gran quiebre, y voy a llegar a una exposición final sobre lo que está ocurriendo ahorita, el gran quiebre fue 1928-29. Hoy hablé en la mañana una ceremonia de los distintos momentos. Ahí fue la afirmación del régimen post-revolucionario, lo que se llamó el régimen de. Ahí se acabó la electricidad de los ministros de la Corte, ahí se acabó la reelección de los senadores y ahí se acabaron los municipios, los salarios. Esta lucha que estamos dando es una lucha contemporánea y se debe fundamentalmente a la ciudadanía y es parte de la transición democrática, como todas las otras partes, inconclusa. Aquí se acabó el predominio del poder hegemónico con el terremoto del 85, porque ante la carencia de los poderes públicos, los ciudadanos tomaron el rescate de sus manos, ¿sí? Y se adueñaron de la ciudad. Desde el terremoto del 85, nunca el gobierno ha podido tomar el ciudad. Pero nunca. Es una manifestación. Antes siempre salían los contingentes. Ahora ya ni 20 de noviembre ya no hay desfile. Pero como manifestación pública ciudadana, nunca el gobierno puede. Nosotros vamos a estar 15 minutos, hasta nos ganan los de la CENTE. Entonces, los ciudadanos se apoderaron de los espacios públicos y nosotros desde la oposición exigimos en las negociaciones del 94, con motivo del levantamiento de los zapatistas, resolver algunas cuestiones fundamentales, la creación del IFE y la facultad de los ciudadanos de esta capital de elegir a sus gobernantes. Esto se logró en el 96, pero elegir a un jefe de gobierno y elegir a jefes delegacionales. ¿Sí? Las delegaciones ya existían, las 16, pero de ser nombrados, ¿sí? Entonces van a ser ellos. Pero son figuras políticas muy imperfectas. Es unipersonal la autoridad y es única en el país. Y es además un órgano desconcentrado. Entonces nosotros hemos planteado desde hace tiempo una reforma naval. Hubo un proyecto de la Comisión de Estado, se había enunciado lo que había que hacer fundamentalmente, que no se modificó fundamental. Hubo un proyecto por unanimidad
de la Asamblea de Representantes en el 2001, que fue votado por el 97% de los diputados y frenado en el Senado. Hubo un nuevo intento en 2010 y finalmente el doctor Mancera ha planteado un nuevo proyecto que está a punto, que hay un predictamen, que hay un proyecto del PRI también, eso ya lo votamos, un proyecto del PAN, y hay un predictamen que posiblemente empiece a haber. Entonces, estamos a hacer. Yo no me voy a extender, voy a decir las 6 elementos que se componen. Primero, el reconocimiento de que la Ciudad de México, no el Distrito Federal, que ya no existe, no es un distrito de nadie. La Ciudad de México sí siendo la capital de la República, tercera del Poder de México. Dos, que la Ciudad de México tiene los mismos derechos que las otras entidades de la Federación. No le llamamos Estado de la Ciudad de México, una pena. Se hace la lista de las entidades federativas y está encabezada por Ciudad de México. Ciudad de México, entonces, que tiene los poderes. Por lo tanto, cambia el régimen de competencia. Se aplica a plenitud lo dispuesto en el 124 de los diputados. Es al revés. Ahora tenemos lo que se llama el régimen canadiense. Y las localidades tienen facultades expresas y las residuales son para España. Ahora va a ser todo lo que no esté asignado expresamente en la Constitución Federal a las autoridades nacionales se entiende reservado. Tercero, tener una Constitución propia. Ahí el problema es complejo, lo acaba de comentar, porque todavía no se define, y ahí hay que hacer una gran presión social, cómo se va a elegir la Asamblea. Si se elige por los partidos, será la partidocracia. ¿Qué otro modo? Nosotros tenemos algunas ideas, pero los partidos tienen las suyas. ¿Cómo se asegura la máxima participación de los ciudadanos en la elección de la Constitución? Se acepta una carta de derechos. Mañana, por cierto, voy a recibir un plan para la ciudad, en donde incorporaremos la convencionalidad internacional, los tratados y convenciones que ya son parte del orden constitucional mexicano, puede ser muy avanzado. Se reconoce, además, que debe haber un equilibrio entre democracia representativa y democracia participativa, a lo que se refería a su momento. Hay, además, una modificación fundamental que ya está acordada en sus rasgos generales sobre lo que debe ser la organización territorial. Todavía no se le pone nombre al niño, aquí hay un problema de nominalismo, pero las delegaciones desaparecerán como tal. Habrá un número mayor, sin duda, aquí de demarcaciones territoriales, que todavía no tienen nombre, que serán gobernadas por un órgano colegiado. Los que están divididos especialmente, no se aplica toda la Constitución que tienen los panistas están hablando de ayuntamientos, pero en dado caso está acordado que sean órganos colegiados que representen la comunidad
política está, ya no quiero someternos a muchísimas cosas, está acordado también, si es posible, no se entienda el acuerdo de palabra, que haya un consejo metropolitano, ¿sí? Que por ley federal, esa sí tiene que ser ley federal, no puede dar porque obliga a otros estados para que haya prestación de servicios, planeación de medio y de largo plazo entre los estados, entre las ciudades, los ayuntamientos, alcaldías y los estados y municipios circundantes. Entonces es un proyecto muy ambicioso porque se desenvuelve en tiempos sucesivos. Primero es la reforma del artículo 122 de la Constitución, que es el que se refiere al derecho, y que es el que establecería las diferencias, que ya no será de la Ciudad de México con los otros estados federales. Tienen los mismos derechos, tienen peculiaridades. Hay quienes piensan, distinguidísimo Córdoba, que sea un estado y a volar todo igual. Es muy complicado, por la sigla pública, por el tema de instituciones, por el predial, por la integración de los distintos barrios de la ciudad en una sola, pues un conjunto urbano no homogéneo, pero sí continuo. Entonces, el 122 es las características de esa entidad federativa que son distintas a las que prevén los artículos 115 y 116 para los municipios y para los ciudadanos. Bueno, estamos ya a punto de desatar los trabajos y yo quiero hacerme eco de lo aquí dicho. No se trata solo de lograr la autonomía de la ciudad respecto de los poderes federales. Se trata de democratizar la ciudad. Hay también reforzar las facultades de los poderes públicos, el de ciudadanizar en serio a los órganos autónomos. El temario salen básicamente 21, 22 temas cada vez. Todavía hay subtemas por ahí. Entonces, yo creo que el verdadero reto que tenemos es que no nos secuestren los partidos, ni el partido ni el poder en la ciudad, ni los demás, y que esto debe contemplarse como una conquista de la ciudad, y que hay que insistir, y que hay que perseverar en que la participación en el proceso de debate, de elaboración de iniciativa constitucional y de procesamiento en una asamblea constituyente tenga la más amplia participación de los ciudadanos. Enseguida se va a abrir una rueda de participación. Vamos a ver, ya no hay tiempo. Yo sí, unos 15. ¿Sí? Entonces, como el maestro Porfirio, quien quiera tomar la palabra, le pedimos. Dos, tres preguntas, ¿Alguna pregunta, algún comentario? Rodolfo, yo primero que nada quiero felicitarte. Estoy muy orgullosa de ser tu hermana. Sigue adelante. Me queda una pregunta, una duda muy fuerte. Los tres hablaron de democratizar esta ciudad. Sin embargo, escuché que ya se está proponiendo una constitución y que esa constitución se propuso por el jefe de gobierno, ¿no? No por una asamblea constituyente, como se está proponiendo. No sé si estoy equivocada. ¿Cómo garantizar realmente la participación ciudadana? ¿Me permite que fume? Claro. Sí.
¿Cómo hacer que realmente los ciudadanos participen en la construcción de esta Constitución y que se garantice que se puedan realmente exigir los derechos? ¿Cómo hacerlo si desde lo que yo estoy escuchando, la propuesta ya está hecha? Gracias. Lo que se explicó aquí, lo explicó muy bien Porfirio, señor Muñoz Ledo. Estamos en la primera etapa. Primero hay que cambiar lo que dice la Constitución General de la República sobre el DF. Una vez que es donde estamos ahora, es lo que ya vio diputados y que va a haber Senado y que va a pasar por los legisladores locales. Cuando concluya ese proceso, habrá esas modificaciones a la Constitución. Y la idea, o la propuesta, es que en el 2015 se convoque a esa Asamblea Constituyente, se discute si va a ser la Asamblea Legislativa o nada, ya va a ser diferente. Va a ser diferente. Hay un acuerdo de que va a ser distinto, va a haber una Asamblea Constituyente que se va a elegir en el 2015 o 14, pero es lo que están viendo. Y una vez que esa Asamblea Constituyente pues, inicie sus funciones, es ahí donde, insistimos nosotros, debe haber una gran participación ciudadana. Porque en el dictamen que yo vi, que yo no sé más que está en eso, en el dictamen que yo vi, es el trabajo de Porfirio, la propuesta que yo vi es que el jefe de gobierno presenta la iniciativa a ese constituyente y esa Asamblea Constituyente va a poder modificar o adicionar la propuesta del jefe de gobierno. Pero, por ejemplo, no se establece que haya otras instancias ciudadanas o de poder que puedan presentar proyectos constitucionales o que la Asamblea Constituyente pueda rechazar la propuesta del jefe de gobierno y aprobar otra propuesta distinta. Entonces, hay muchas cuestiones que están pendientes de definir. Lo importante, como usted dice, es que participen los ciudadanos en ese proceso y que la Asamblea Constituyente no sea secuestrada o cooptada por los partidos políticos, por ningún partido político. Que sea un ejercicio ciudadano, básicamente ciudadano, y que esa Asamblea Constituyente pues, produzca una constitución democrática, de avanzada, que garantice derechos, en fin, lo que se dijo así, democracia participativa, que se diseñe instituciones democráticas, que estén al servicio de los ciudadanos, y que esta constitución sea nuestro apoyo. Yo añadiría un solo punto. Son tres momentos distintos.